¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Alfredo Lecona y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. En la Ciudad de México se registraron nuevas protestas contra la violencia feminicida y algunas manifestantes incluso se apersonaron en Palacio Nacional para pedir que se frene esta situación. Hace un año se declaró la alerta de género en la capital del país. ¿Qué avances ha habido? ¿Las mujeres se sienten más seguras? Y Rosario Robles busca seguir el mismo camino que Emilio L. y tomar el criterio de oportunidad para ser testiga protegida del esquema de triangulación de contratos, mejor conocido como la estafa maestra. El mismo que permitió un millonario desvío de recursos durante el mandato de Enrique Peña Nieto. ¿Quién debe poner a sus barbas a remojar? Además avanza la reforma que propone dar facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear y congelar cuentas bancarias sin que haya orden judicial. Esto, dicen, con el fin de frenar operaciones ilícitas como el lavado de dinero. Pero, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Se violan derechos humanos de quienes tenemos nuestro guardadito en el banco? Estos son los temas de esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. Hace un año y luego de una larga batalla dada por las colectivas feministas, el gobierno de Claudia Sheinbaum aceptó emitir la declaratoria de alerta de violencia contra mujeres y niñas. Esto en el contexto de las protestas registradas en la capital del país en contra de la violencia feminicida. ¿Qué ha cambiado en este año? ¿Las mujeres pueden sentirse realmente más seguras en la Ciudad de México? Veamos el contexto. A un año de emitirse la declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, la cifra de feminicidios se ha mantenido, mientras que el acoso sexual, la violación y la violencia familiar han aumentado. Al presentar el informe anual de la declaratoria de alerta de violencia contra mujeres y niñas en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que falta mucho por hacer. Según datos de la Fiscalía Capitalina, los aumentos en las denuncias se deben a que hay más confianza en las instituciones. El informe del Secretariado Ejecutivo apunta que de enero a septiembre de este año la capital mexicana ocupó el tercer lugar nacional en presuntos feminicidios con 55 carpetas de investigación iniciadas. Aunque los feminicidios han mantenido una constante, según las autoridades, las detenciones y vinculaciones a proceso han aumentado. En 2018, 3 personas fueron vinculadas a proceso y este año aumentó a 16. Además, toda investigación de una muerte violenta se inicia como feminicidio para acreditar o descartar razones de género. Tras las protestas registradas en 2019 contra la violencia de género, el gobierno capitalino se comprometió a 11 acciones de prevención. Este fin de semana, Sheinbaum informó que 51,000 mujeres fueron atendidas en las unidades territoriales de atención y prevención de la violencia de género. Se creó la Fiscalía Especializada en la Investigación de Feminicidios y se implementaron 139 senderos seguros. Además, el Congreso local aprobó crear el Registro Público de Agresores Sexuales y el Banco de ADN para uso forense en la persecución de delitos sexuales. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada martes y jueves Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc. Buenas noches, Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todas y todos. Muchas gracias, Alfred. ¿Qué tal? Qué gusto tenerte por aquí. Martín Vivanco, académico y abogado. Buenas noches, querido Martín, ¿cómo estás? Hola, querido. Buenas noches a todas y todos. Buenas noches. Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás, Alex? Buenas noches. Buenas noches a todas y todos. Y Ana Montaño, directora de Desarrollo Social en la Alcaldía Miguel Hidalgo. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Gracias, bien. Buenas noches. Saludos, Alfredo. Muchas gracias. Saludos también a ti. Y si quieres, empezamos contigo de hecho, Ana. Ya tenemos aparte la fortuna de tener a 2 funcionarias de la Ciudad de México en este panel. ¿Por qué no nos das tu punto de vista sobre cómo vamos a un año de esta implementación de alerta de género? Pues mira, la alerta de género es bastante compleja de analizar. De hecho, ya varias colectivas y organizaciones de género han cuestionado si es uno de los mecanismos más eficientes para terminar con la violencia de género y para medirla incluso, ¿no? Porque, bueno, finalmente estamos hablando ahora justamente de las mediciones de delitos, de las denuncias. Es interesante también observar que en este año, pues, más allá de la alerta, tenemos el factor de la pandemia, lo cual, pues, ha modificado diametralmente pues todas las interacciones humanas, diría yo, dentro de la ciudad y dentro del país, ¿no? Entonces, bueno, me parece un poco lógico que el tema de acoso sexual y de violación haya incrementado las denuncias por, bueno, el contexto del confinamiento, que sabemos que en muchos casos para las mujeres ha implicado estar pues más tiempo y digamos de manera con menor libertad de moverse con personas agresoras, ¿no? Y para niñas y niños también.
Entonces, bueno, creo que este contexto de la pandemia no permite analizar de manera tan puntual como quisiéramos cuál ha sido el efecto de la alerta de género en la Ciudad de México, porque, pues como decía, ¿no? Ha cambiado todas las dinámicas sociales. Pero creo que es muy importante señalar que el trabajo que se ha hecho desde el gobierno de la Ciudad de México, pues yo creo que ha sido muy efectivo en términos de que han reducido también ya las denuncias en abuso sexual y homicidios, que es muy subjetivo poder hablar de si las mujeres nos sentimos o no más seguras, que insisto, el factor de la pandemia y de la contingencia pues modifica todas las conductas, es correcto, pero yo creo que sí hay aciertos muy importantes que señalar, como por ejemplo el fortalecimiento de las lunas y la vinculación con la Fiscalía General de la República, y yo creo que es un tema de perspectiva de género. Quienes somos feministas y nos dedicamos de alguna manera al estudio de estos temas, sabemos que la perspectiva de género es un asunto con el que hay que tratar de manera transversal a todas las instituciones y que no es fácil, ¿no? El paso uno, creo, que es la visibilización del problema, que es en el que estamos, y finalmente habrá que construir pues soluciones ahí importantes. En la Miguel Hidalgo, por ejemplo, tenemos, inauguraremos el día de mañana con la presencia del alcalde Víctor Romo, la ventana para la información, capacitación y atención a primer contacto. Entonces, esta vinculación también con las alcaldías que existen, con las 16, pues es muy importante y será sin duda un factor muy relevante para poder mejorar el tema de la violencia de género en el espacio público y privado. Ok. Ana, ¿tú cómo estás viendo este año? ¿Cuántas cosas no han pasado en este año? Por supuesto que la pandemia es una de ellas y nos dice Ana que de hecho es difícil medir la efectividad por causa de la pandemia. ¿Tú cómo lo ves? ¿Realmente es así? También han habido algunas cosas que han salido desde Palacio Nacional como afirmaciones, ¿no? Que prácticamente no han incrementado durante el confinamiento la violencia en contra de las mujeres. ¿Cómo lo estás viendo tú? Sí, no, o sea, a ver, de entrada señalar que el tema de la violación, el acoso sexual, intentos de feminicidios y todo esto se presentaba ya en nuestra capital y pues en nuestro país, aún más allá de la pandemia. Como bien lo denunció la senadora Kenia López Rabadán desde el inicio, desde marzo, desde abril, por la pandemia sí se vio un incremento más, un aumento estratosférico en las llamadas de auxilio al 911 por tema de violencia intrafamiliar. Eso es algo en lo que nos tenemos que centrar porque pues son distintos tipos de violencia. Y este tema de que salgan a celebrar una disminución justamente en reducir el riesgo feminicida, pues digo, claro que se aplaude, pero ¿cómo vas a aplaudir eso cuando la alerta de género y los índices del 2020 te están mostrando que se aumentó la violación y el acoso sexual? Nuestra fiscal, la licenciada, Ernestina Godoy, discúlpenme, no me acordé de su grado académico, pero Ernestina Godoy es una mujer muy competente. Hace poco sostuve una plática directa con ella, con un colectivo en el que participo que se llama 50+1, por un caso muy sonado los últimos meses, el caso de Kimberly Amber, que recibió más de 7 disparos y, bueno, gracias a Dios salió vida, un intento feminicida más. La fiscal Ernestina Godoy lo tomó en sus manos y se pudo avanzar en esto, pero fue gracias a la presión social. ¿Cuántas Kimberlys tenemos en la ciudad todos los días? Entonces, aunque salgan a decirnos desde la fiscalía que hay una confianza más para denunciar, esto es resultado de las mujeres que nos manifestamos desde el 8 de marzo. Si algo nos dio a las mujeres capitalinas y a las mexicanas el 8M, fue la confianza de poder decir, a denunciar la violencia que vivimos todos los días y no sentirnos juzgadas. Pero el tema de la presión social no es igual a justicia social. Entonces, si bien la alerta de género tiene 11 acciones de prevención para la violencia, se tienen que estudiar una por una. Y el tema de reducir el riesgo feminicida no es nada si la violación y el acoso sexual crecieron. El acoso sexual aumentó 43% este año. Y los senderos seguros, que fue un programa emblemático de la doctora Claudia Sheinbaum, sí muestran una disminución de ataques sexuales, pero nos está dejando ver que la tarea se la está llevando la doctora Claudia Sheinbaum y los alcaldes y alcaldesas, ¿dónde están? Solamente para terminar, en 2018, solamente el 40% de los detenidos en flagrancia por violación fueron vinculados a proceso, lo que quiere decir que hoy el 60% de los violadores del 2018 para acá están libres. Entonces no hay nada que celebrar en la ciudad. No hay nada que celebrar en la ciudad. Alejandro Encinas, ¿cómo lo ves tú? Digo, contrariamente, en definitiva es un desafío monumental, faltan muchas cosas por hacer, pero también diría yo que ningún otro gobierno local está haciendo lo que este grupo de gobernantes feministas que vienen de la trayectoria feminista no son de ocasión, sino de una trayectoria de vida.
está haciendo por las mujeres de esta ciudad. Y resumo rápidamente todo lo que se dio a conocer como avances: el registro público de agresores, la ley Olimpia, la ley de acceso a la mujer a una vida libre de violencia, que obliga al agresor a salir de la casa y no a la mujer a buscar un refugio. Los 200 kilómetros de senderos seguros, viajes seguros, la formación y certificación tanto de ministerios públicos como de policías en perspectiva de género y en derechos humanos, las campañas masivas de comunicación, en fin. Creo que el desafío es enorme, pero se está haciendo todo lo humanamente posible para atender este problema que lastima muchísimo a las mujeres. Y dicho esto, creo que también hay que dar algunas observaciones metodológicas, porque no es cierto que la Ciudad de México ocupe el tercer lugar en feminicidios. Esos serían los números absolutos, pero esa es una falacia estadística, porque siempre a mayor población, a mayor tamaño de población, pues también mayor frecuencia de fenómenos. A mayor tamaño de población hay más personas jóvenes, hay más personas güeras, hay más de todo. Y entonces por eso se pondera y se estima los feminicidios por cada 100,000 habitantes. Y eso, bueno, ubica también a la Ciudad de México, falta mucho por hacer, pero en el lugar número 12 y no en el 3, como decía la nota, por debajo de estados como Colima, como Morelos, como Nuevo León, o estados como Chihuahua o Nayarit. Y la otra nota es que es muy importante esto, que se clasifiquen adecuadamente los delitos, porque hay un incentivo para que los gobiernos no reporten feminicidios, porque es uno de los delitos más graves y más observados por la sociedad civil, que más duelen a la sociedad civil, y entonces los gobiernos pues los clasifican de otras maneras. Y aquí, en el caso de la Ciudad de México, toda muerte violenta de una mujer inicia su investigación como feminicidio. Entonces, aquí es, a menos que se pruebe lo contrario, ya se está siendo clasificado como homicidio. Y el tema que decía Ana de aumento de secuestros y de violaciones, no necesariamente es aumento de secuestro y de violaciones, sino que se reduce la cifra negra porque incrementa la confianza de la ciudadanía en denunciarlo, porque están viendo que las autoridades sí están tomando cartas en el asunto y que su esfuerzo no va a ser en vano. Martín Vivanco, ¿tu punto o contrapunto? ¿Y con quién? Bueno, yo tengo más respuestas, preguntas que respuestas, la verdad, porque me causan muchas dudas. Porque lo que veo en las declaraciones, tanto de la autoridad como en las notas periodísticas, obviamente la estadística en bruto no nos dice mucho, pero por ejemplo, Ana, que es Montaño, que ha estudiado este fenómeno y trabaja en la Ciudad de México, yo sí le preguntaría, bueno, o sea, de todo esto, ¿qué sí está funcionando? Porque ya sabemos que la pandemia trajo un fenómeno enorme de aumento de la violencia contra las mujeres por estereotipos, porque estamos normalizando la violencia, porque las mujeres mismas normalizan la violencia, eso está muy mal. Entonces, ¿cómo le estamos haciendo para poder atacar eso? Porque lo que nos dice la jefa de gobierno, que creo que sí es cierto, ¿no? Es, bueno, han habido más denuncias porque hay más confianza en la autoridad, perfecto. Y han habido más casos procesados, que son muy poquitos, son como 7, porque hemos llegado a buen puerto con estas investigaciones. Si lo vemos en un porcentaje, es mínimo. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué sí ha pasado? Porque es toda una cadena, desde la denuncia hasta quién hace la denuncia, quién acompaña a la víctima, cómo la reciben a la víctima en la fiscalía, cómo la fiscalía trata eso sin revictimizar, y todo lo que lleva el acompañamiento de un delito de violencia de género, que eso yo creo que no lo hemos sabido socializar, y si entramos en la batalla nada más de las cifras, no nos dice absolutamente nada, porque tiene razón Alejandro, si vemos todo en cifras absolutas, pues parecería que la Ciudad de México está en caos, pero yo sí creo que han hecho cosas buenas en violencia contra la mujer, por todo lo que decía de que se han aprobado varias cosas. ¿Cuáles son los resultados concretos en este contexto de pandemia y qué podemos esperar? Por eso yo tengo mucho más preguntas que respuestas y opiniones. Ana Villagrán, ¿alguna cosa que agregar? Sí, en el tema, como yo señalaba, el tema de los senderos seguros, de nada sirve que la doctora Claudia Sheinbaum esté celebrando la disminución de ataques sexuales gracias a los senderos seguros cuando esto es un trabajo integral. Si las y los alcaldes no se ponen de verdad a chambear y recorren su demarcación, no van a identificar las calles donde más ataques sufren las mujeres. Entonces, la tarea de la jefa de gobierno se ve muy mermada si los alcaldes y alcaldesas de esta ciudad realmente no se ponen a chambear y ponen el ataque contra las mujeres, violación y acoso sexual como el problema número 1 que tiene la población. Y el tema, justamente lo que señalaba Martín
como yo dije en mi primera intervención, si del 40%, del 100% de los denunciados, solo 40% fueron vinculados a proceso, el 60% de los hombres que atacan mujeres quedan impunes en la ciudad. De nada sirve si no pisan la cárcel o no son castigados como deben, tantas cifras que pueden llegar a celebrar pues, en el gobierno de la Cuarta Transformación. Ana Montaño, ¿algo que agregar? Gracias, sí. Pues bueno, primero yo creo que, respondiendo un poco a Martín y ahondando en el tema, yo creo que el factor ciudadano ha sido importantísimo, como también ya se mencionaba, por supuesto, ahora y siempre las victorias dentro de la lucha por los derechos de las mujeres han sido gracias al colectivo y al movimiento feminista, y por supuesto ha sido muy importante el seguimiento que ha tenido. La ley Olimpia es un gran ejemplo de ello, ¿no? Cómo se ha materializado en una iniciativa de ley que ahora ya está discutiéndose incluso a nivel nacional, pues esta parte de la violencia digital. Yo creo que un factor muy importante es que empezamos a detectar la violencia de género, las mujeres, ¿no? En muchos de estos casos, pues las mujeres son y somos violentadas sin ni siquiera darnos cuenta, ¿no? Entonces yo creo que este auge del feminismo nos ha ayudado mucho a que se detecte, por un lado, que es violencia, que los tratos que sufrimos pueden ser violencia. Sí. 2, que se sepa que es castigado. Y 3, que se tenga esta confianza en las instituciones, como bien se mencionaba, ¿no? Yo creo que esta parte de las abogadas de las mujeres sí. ha sido algo que ha ayudado enormemente, porque las mujeres ya pueden sentirse en mucha mayor confianza de que sus delitos, los delitos que denuncien van a ser perseguidos y juzgados con perspectiva de género. Y bueno, insisto, es un camino larguísimo, creo que se está avanzando, y creo que efectivamente se requiere la colaboración tanto de los 3 niveles de gobierno como sí. con la iniciativa privada y las organizaciones sociales. Ok, bueno, pues se nos acabó el tiempo para este bloque. Hay que estar muy pendientes. Seguramente así vamos a estar en la jornada de mañana. Vámonos a una pausa. La llamada estafa maestra, el millonario desvío de recursos públicos presuntamente realizado por secretarios de Estado y otros funcionarios públicos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, podría tener un nuevo giro. La única imputada hasta ahora, Rosario Robles, busca tomar el criterio de oportunidad y colaborar con la Fiscalía General de la República. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Veremos qué opina la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.